Hola, 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 qué bendiciones poder estar con ustedes una vez más. Somos del Desayuno Pastoral Interdenominacional de País Chile. De nuevo estamos esos aplausos, sí. Vamos a aplaudir harto porque tenemos unos invitados extraordinarios, que nos van a compartir su testimonio. Siempre estamos invitando pastores, matrimonios pastorales para conocerles. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos saber su historia y queremos inspirar a aquellos nuevos pastores que están naciendo, que se están formando para el ministerio, para que ellos sepan que no es tan fácil la cosa, porque a veces creemos que la cosa es fácil, es bastante complicada, pero se puede cuando es el llamado de Dios quien nos tiene en el lugar donde queremos estar. Así que bueno, te damos la bienvenida, les saludamos, les bendecimos, un saludo a los directores, un saludo a la asamblea también de nuestro desayuno pastoral. Y bueno, contento, feliz de poder estar hoy acompañándole a usted. Y quiero presentar a mis invitados, un lindo matrimonio, así que le vamos a conocer y quiero que ellos mismos se presenten. Pastor, Dios te bendiga. Su cámara para que nos pueda saludar. Hola. Bueno, le damos gracias al Señor en este momento por permitirnos estar acá en este lugar, en este canal, en donde podemos compartir un momento grato con la ayuda del Señor. Darle las gracias, Pastor Manuel, también por esta invitación. Y bueno, mi nombre es Juan Liubetich Núñez. Y aquí también estoy con mi esposa, la pastora. Buenas, que el Señor les bendiga. Para mí también es un honor poder estar en este espacio tan importante y la verdad que no me lo esperaba. Así que mi nombre es Claudia Contreras y estamos con mi esposo trabajando ya 25 años. En octubre tuvimos de aniversario de ministerio y ya llevamos 25 años trabajando en la obra del Señor ahí en la iglesia evangelística Cielos Abiertos. Cielos Abiertos. Bueno, mira, harto aplauso, a los jóvenes les gusta aplaudir. Son bienvenidos acá. Bueno, quisiéramos conocerle, quisiéramos compartir con ustedes. Sentí de invitarle porque, bueno, le he estado participando en el desayuno pastoral, ya estará predicando también en estos lunes nuestro desayuno pastoral, pero quisiéramos saber un poquito de ustedes. Sé que están trabajando en la obra, todo, pero ante todo me gusta cubuchar un poquito sobre la relación. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Quién llega primero al Señor? ¿Cómo se forma esto de estar juntos y después en el ministerio? Bueno, nosotros nos conocimos en la iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Ahí nos conocimos nosotros. Eran pete, como hacemos nosotros. Pete. Y justamente asistíamos a la iglesia de la pastora Anita Villanueva, del papá. Ya. De ahí pertenecíamos nosotros en nuestra juventud. Ya. Y bueno, y ahí nos conocimos con mi esposa. Ya hacen 37 años. 37 años de matrimonio. 37 años de matrimonio que llevamos. ¿Y cómo fue eso, pastora? ¿Quién flechó a quién? ¿O se hizo de rogar? ¿O cómo fue? Bueno, la verdad es que el Señor me llevó a ese lugar porque Él ya estaba ahí. Ya. Cuando yo llegué a la iglesia del pastor ¿Usted Luis. ya era cristiana? Sí, yo nací en el Evangelio. Ya. Y fui sobrina porque ya mis tíos pastores también de la Metodista Pentecostal en Chimbarongo. Y me crié mucho allí con ellos. Así que mi ambiente, todo era de la Metodista Pentecostal. Y llegué a la iglesia que está en la Roosevelt, que está ahí en Cerro Navia. ¿Todavía existe la...? Sí, justamente estuvimos hace una semana allí porque ellos cumplieron 77 años de aniversario. Y no podíamos faltar porque, bueno, el Señor... a predicar. Claro, y estuve... a los 19 años llegué ahí. El Señor me llevó a conocer, ahí estaba mi príncipe azul. ¿Y cómo fue cuando llegó? ¿Cómo fue esa contacto? Bueno, había mucha juventud, muchos jóvenes, muchas señoritas. Y bueno, yo me integré luego al cuerpo de señorita y hacíamos giras. Pero yo la verdad no me involucraba mucho con los varones porque nos sentaban separados. Solo que al final del culto, al despedirse, yo me hice muy amiga de la hermana del que ahora está en la presencia del Señor. Así que ella me presentó a sus hermanos, a mi esposo y dos más que son gemelos, que también uno de ellos es pastor.
Así que ahí nos conocimos, empezamos a hacer amistad y ahí nos enamoramos. Se enamoraron. Estuvimos 2 años de pololeo, podríamos decir, de noviazgo. Noviazgo, dicen a otros lados. Noviazgo, sí, y ya después nos casamos. ¿Cuántos hijos ya? Dos. Dos. Uno de 36 años, Ah, ya es mayor ya. ¿sí? Y Casado. el otro es de Pues sean jóvenes ustedes. 31. 31, los dos varones. Sí, los dos. Ya. Y son parte también del ministerio que nosotros llevamos ya hace 25 años. Ellos desde niños ahí han estado con nosotros trabajando siempre. ¿No se le ocurrió buscar la niñita? No, Hay algunos que buscan la niñita. Sí. Conozco algunos que están buscando, tienen como 7 hijos ya. Y Sí. todavía... Me hubiera gustado, sí. Sí, hubiera sido lindo. No Sí. sucedió. Bueno, pero tienen al ramillete ahí en medio de los varones. Exacto. Sí. ¿Y cómo estar con 3 varones ahí? ¿Complicado? bueno, nosotros, curiosamente, mi mamá siempre vivió conmigo. Yo soy hija de madre soltera. Ya. Y mi esposo, mi suegra también, ella después quedó solita, falleció su esposo. Así que vivimos 33 años, más o menos 34 años, con mi mamá Con la mamita. y con la mamá de él, las Ya. consuegras juntas. Ahí Entonces, hacían los 3 y 3. claro, entonces, bueno, mucha gente se extraña de que las consuegras vivan juntas, pero fueron de mucha bendición para nosotros. Fue en un contexto que Dios lo permitió. Yo como hija única tenía que estar siempre al cuidado ya de mi madre Ya. y él como hijo mayor también se hizo cargo de su mamá. ¿Podría decir usted, amo a mi suegra? Sí, por supuesto. No, yo igual amo a mi suegra. Con el tiempo uno aprende a amar a las personas porque yo no la conocía tampoco. Ya. Pero los años me han permitido tener ese amor hacia ella. Amén. Hoy día también está al cuidado nuestro ella porque mi mamá falleció hace 2 años atrás, pero mi suegra ahora todavía está con nosotros, ya tiene 91 años ya. Ya. Así que bueno, y vivir con nuestros hijos para mi esposa, ella, ¿te faltó esa respuesta? ¿Qué Sí. significa? pues. Sí, ¿Cómo ha bueno, sido? fue de gran apoyo para nosotros, así Ya. que en el cuidado de los niños nosotros pudimos salir a trabajar en lo secular en ese minuto antes de llegar al pastorado y teníamos la tranquilidad de que estaban bien cuidados. Amén. Porque dicen de que las abuelas no Sí, crían, sino que mal crían. Mal crianza, Pero fueron bien criados mis hijos. Sí, son lindas las suegras. Yo Sí. soy lo que soy por mi suegra. ¿no? Bien, Por mi bueno. suegra. Ella me metió en el camino, fue mi mentora en su momento. Bueno, está en la presencia del Señor. ¿Y cómo llegan luego al ministerio? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿A los cuántos años? ¿Cómo llega ese llamado? Bueno, mi esposo. Ese llamado, en cierta manera, desde mi juventud, empecé a tener ese llamado de parte del Señor. De muchas maneras. Pero también, en un momento terminado en mi trabajo, el Señor me habló a mi corazón. Y mientras yo trabajaba, porque yo me desarrollaba mucho en lo que es el área de construcción, independiente, entonces trabajando yo ahí el Señor habla a mi corazón y Él me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te he llamado para esto. Mira, Y ahí me quebrantó el Señor, me puse a llorar ahí en la presencia del Señor y le dije, Señor, ¿pero qué quieres que haga? Yo sabía que era el Señor, porque no es un asunto de que el Señor a uno le hable todos los días de esa Claro. manera. Yo no podría decir que todos los días escucho esa voz, pero sí hay momentos puntuales en donde yo he escuchado que el Señor me ha hablado y fue así, y ahí yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me dijo, ve y habla con el pastor. Y en ese tiempo yo estaba en la cobertura del pastor Eduardo Herrera, ya. ¿ya? Que por cierto estuvimos 22 años con él, prácticamente, o un poco más. Y cuando fui a hablar con él, ahí él me dijo, el Señor te está llamando al ministerio, tuvimos una reunión en la oficina, el Señor te está llamando al ministerio, nos quebrantamos cuando le conté todo lo que me había sucedido y los dos lloramos y él me dijo, bueno, Dios te está llamando, esperamos un tiempo y después él me llamó y me envió a abrir a un lugar, a una casa, Ya. donde se estaban reuniendo hermanos y de ahí hasta el día de hoy no he parado con mi esposa y mi familia y esto ha ido siempre en un crecimiento. Pastora, cuando el pastor recibe el llamado, él le comenta, me imagino, ¿cómo lo toma usted?
Bueno, yo creo que en cierta manera también el Señor estuvo trabajando en mí. Ya. Yo por mi parte, el Señor me también, quizás no esa voz como en el caso de mi esposo, pero sí en muchos sueños. Yo me crié en un ambiente, en una familia pastoral también, y yo me veía al Señor cómo me usaba, o Ya. sea, de forma sobrenatural. Y sentía que algo había en mí. De hecho, mi tío Pedro, el pastor Bacho, que era de Chimbarongo, antes ya de partir, él oró por mí y muchas veces oró por mí. Y yo sentí un legado de parte de ellos hacia mi vida. Cuando niñas jugábamos, ellos tenían su casa en el mismo lugar del templo. Ya. Así que con mi primo y los amiguitos que nos reuníamos, jugábamos en el templo y los hermanos dejaban sus banjos, su guitarra, y nosotros chicos Claro. tomábamos el lugar. Yo era la pastora, mi primo era el pastor, y leíamos versículos bíblicos y hacíamos un culto. Ya. Y sin darme cuenta que lo que en un comienzo fue un juego de niño, el Señor lo transformó en una realidad en mi vida. Y yo lo recibí muy bien porque yo creía y estaba en la misma sintonía con mi esposo. Y eso es importante Sí. para la mujer y para el esposo que tiene un ministerio, que su esposa también esté en la misma sintonía. Qué importante eso, ¿ah? Porque muchas veces cuando hay un llamado, a veces la esposa está forzada a cumplir el llamado pastoral, y ahí es donde entra esa polémica de que ¿por qué pastor? La esposa es pastora, y hay casos que son complicados, que hay esposas que no les gusta el pastorado. Yo he escuchado decir esposa de lindos pastores, yo soy la esposa del pastor. Sí. Pero no soy pastor, y me gustó esa sinceridad. También escuché una vez que una pastora se quejó porque la presionaban, y un día se paró en plena reunión y dijo, bueno, yo nunca me ha gustado ser pastora, yo a mi esposo lo acompaño, duermo en el suelo, donde sea voy con él, pero no soy pastora, ¿por qué me exigen esto? Entonces, qué importante lo que dice usted, de que también haya un sentir, un llamado para eso. ¿Qué Bueno, le podría decir usted a aquellas mujeres que ya se metieron en esto y están ahí dándole con todo? Porque yo creo que ya estando caminando en el camino con el esposo, y ella a lo mejor dicen, bueno, yo nunca he querido ser pastora, ¿qué le podría decir usted a ella? Porque hay que darle para adelante. Claro. Porque al final somos uno. Sí, justamente. Pero mucho tiempo escuché esto. Decía, ¿cómo le dicen a la esposa del zapatero? No es la zapatera, ¿cierto? El zapatero, el que trabaja, el esposo. Y yo creo que pueden haber casos en que justamente el llamado propiamente tal al ministerio, porque hay que separar las cosas, Exacto. ¿cierto? El llamado del Señor al servicio como hijo de Dios es para todos, ¿cierto? Exacto. Pero el llamado a funcionar y a trabajar en el ministerio, me imagino que, y creo que tal vez puede que no sea para todas las esposas de los Exacto. pastores. Exacto. ¿Ya? En mi caso, yo me involucré y me sentía no solamente ser la ayuda idónea en lo que es el ámbito de casa, ¿cierto? De matrimonio, de crianza, sino que también en el ámbito ministerial. Entonces, siempre para mí, mi esposo también es mi pastor. O sea, jamás, y eso es súper importante cuando la esposa quiere también, el otro extremo, estar por sobre el llamado y el ministerio Claro. del esposo. Yo creo que como mujeres siempre, como ayuda idónea, somos mejores ayuda idónea que como líderes que pueden existir, lo hay, no me puedo negar a eso, pero en mi caso particular, yo siempre he reconocido el ministerio de mi esposo. Amén. Y que el mío está bajo la autoridad y el liderazgo de él. Exacto, qué importante es. Ahora lo otro también, bueno, me interesó el tema, nos vamos a ir un poquito en ese tema. Porque una esposa, sin necesidad de ser pastora, la esposa del pastor puede ser un gran elemento, una ayuda idónea, como usted dice. Por ejemplo, mi esposa está en el ministerio conmigo y es una mujer de oración. Y yo le digo, si yo he logrado cosas por ella, porque Dios nos une y a los dos les da ciertas capacidades. Por eso yo le decía a aquellas
mujeres ya que están dentro del ministerio acompañando a su esposo y que no se sienten bien, pero pueden involucrarse de alguna forma. Claro. Sí. Bueno, yo creo que es sumamente importante también valorar la ayuda que tiene uno de la esposa en el Exacto. ministerio, porque en el ministerio uno como un hombre del Señor, y lo sabemos, pasa por altos y bajos. Sí. O sea, esto no es fácil. Meterse en el ministerio, siempre lo he visto así, en el ministerio meterse por cosas que no tienen que ver con el llamado del Señor propiamente tal, Exacto. sino que es por intereses propios o porque a algunos les va mejor que a otros. Exacto. Entonces empezar a soñar que si yo soy pastor me voy a tener esto, me va a pasar esto, voy a conseguir tal cosa, es un error. Porque en el ministerio se pasan situaciones Sí. muy difíciles, muy complejas. De hecho, hay un momento determinado en donde uno tiene que también dejar el trabajo secular para dedicarse de lleno al ministerio, que es el caso nuestro, gracias al Señor, y que también en ese proceso hay muchas cosas difíciles que enfrentar, necesidades económicas, Sí. ¿cierto? Cubrir las necesidades de la casa, con los hijos, con la esposa. Sin embargo, no todas, diría yo, las personas están dispuestas a pasar ese proceso. Claro. En el caso nuestro, gracias a Dios, mi esposa me ha acompañado en todo. Sabemos lo que es tener necesidad económica, como también sabemos lo que es tener abundancia. He vivido en la abundancia Exacto, y he aprendido a vivir en la Entonces, escasez. en ese aspecto, pastor, yo creo que es muy importante destacar eso en la esposa, de cuando uno ve que la esposa está al lado de uno siempre, uno ve y valora esas cosas, Sí. porque uno no se siente solo. Claro, y reconocer las capacidades porque quizás no van a estar a la altura de uno, pero reconocer que hay falencias en nosotros y que ellas las suplen. A lo mejor, y también son las personas en las cuales podemos confiar, abrir nuestro corazón, porque el ministerio pastoral, como usted dice, no es fácil. Y yo creo que todo parte de un claro llamado. Sí. De un claro llamado, porque como usted dijo, hay muchos que dicen, bueno, me voy a meter al pastorado porque quiero asegurarme, quiero estar bien, y no saben que le va a Porque ir... a otro le da bien. Claro, yo siempre he dicho, al principio te va a ir todo bien, pero si Dios no está en medio, eso va a caer en cualquier momento. Sí, Porque Dios, no podemos ocupar un lugar en Dios si Dios no nos ha puesto. Es riesgoso y es peligroso. Bueno, y en el caso mío yo tendría que valorar que ella, diría yo, que es mucho más capaz que yo en muchas áreas, ¿ya? En ese aspecto. Amén. Entonces yo no puedo desmerecer el trabajo y la gracia que el Señor ha puesto en ella. Amén. Ella es muy maestra para las cosas, ella es muy hábil en cuanto a muchas cosas que yo no las soy. Entonces hacemos un complemento muy bueno gracias al Señor. Qué lindo, bueno, es lo que yo contaba de mi esposa igual, pues ella es una mujer de oración. A veces yo le hago el quite de orar con ella, me dice, oremos. No, yo oro, le digo, porque ora y se acuerda de la hormiga de todo. Por Rusia y por todo, uno a veces es más específico en la oración. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Pero bueno, eso es lo bonito de entender la complicidad que tiene que haber cuando estamos en Dios. Bien, aquí estamos, somos del Desayuno Pastoral Interdenominacional de Paín Chile. Estamos entrevistando acá a los siervos del Señor, conociendo un poquito de su ministerio y hablando de este temita porque hay mucha camada nueva de pastores que están saliendo, pero yo solamente quiero decirle que Dios haya puesto un claro llamado en sus vidas, porque meterse en este camino es complicado, es difícil, no es fácil, no es imposible, se puede lograr, pero mientras Él esté en medio de todo, podemos avanzar, si no, se complica. Así que, bueno, un saludo a todos nuestros televidentes, al directorio, como dije, a la asamblea, a los pastores, muchos pastores que nos ven, me escriben de fuera del país, saludar también a los pastores del norte de Arica, me llevé la sorpresa que nos ven cada día que sale el programa ahí al aire, ellos están pendientes, así que un saludo para nuestro pastor Marco, a nuestro pastor Ricardo, que anda por acá no creo que ya se fue ayer, me parece, así que un saludo al pastor Ricardo, un saludo a todos los pastores de Alto Hospicio, de toda la zona norte, del sur también, y acá en el centro de Santiago. Bien, pastores, qué lindo poder conocerle, qué lindo poder compartir. Yo siempre en el desayuno me gusta observar, y oro al Señor, a ver a quién invito. Y ese día, me parece que ya le había dicho antes ya, ¿no? Sí. Y qué bueno que aceptó ahora la invitación, porque creo que es bonito conocer a los hombres de Dios, saber su trayectoria, como hablábamos del llamado. Hay muchos que quieren meterse en el liderazgo, en el pastorado, creen que esto es fácil, ¿no? Con Dios se logra, sin Dios
no podemos hacer nada. Me gustaría preguntarle, antes de seguir con el tema, ¿qué le ha parecido estar en nuestro desayuno pastoral? Sí, mire, Lo he visto más seguido. Sí, lo que pasa es que, bueno, después estuve yo, como ustedes saben, he participado en otros desayunos también. Pero Coinonía era, ¿no? Coinonía, sí, donde tengo pastores muy queridos y no he podido asistir últimamente, pero tenemos contacto, los tengo sí en el WhatsApp. Es un lindo grupo. Sí, un lindo grupo. Le saludamos si es que Sí. Pastor Germán y su esposa. Yo le hago llegar el link ahí. Mercedes, le saludamos en esta hora a ellos. Bueno, empezamos a ir a Depaín porque mi esposa, ella como trabaja con logos, entonces ella fue y fui, me la acompañé yo para que pudiera presentar esta posibilidad de los pastores, de los expositores que hablaron del matrimonio, donde se hizo allá en el Hotel Marriott. Y bueno, y de ahí ya empecé yo a asistir a Depaín, y usted me pregunta qué me ha parecido. La verdad es que me he sentido muy acogido. He podido escuchar a algunos hombres de Dios que me han bendecido mucho en lo que es la palabra del Señor, que es lo que creo yo que uno también busca. O sea, Sí. uno generalmente está entregando la palabra del Señor a la iglesia, pero uno también necesita ser ministrado. Y yo creo que en eso todos tenemos que tener ese grado de humildad, de ser ministrado y escuchar la palabra del Señor a través de otros ministros del Señor, que sin duda me han bendecido mucho. Amén. Así que ha sido una bendición poder estar ahí, para mí, para mi esposa. A veces no se puede asistir siempre, Sí. porque hay situaciones que se presentan, pero hemos hecho el esfuerzo, por lo menos yo, estar ahí, porque ella no ha podido por el tema de su madre, que no la puede dejar tan sola, y porque también ya está trabajando con Logos. Amén. Nuevamente. Qué lindo, pastor, escuchar sus palabras. Bueno, Depaín, eso es Depaín. Hay diferentes ministerios. Sí. Siempre digo yo, cuando uno entra a Depaín, pasa por la puerta, se bajan los carteles, pastores, profetas, somos siervos, ¿no? Nos podemos mirar a los ojos, como dice el pastor, compartimos un desayuno, tiempo de oración, tiempo de palabra, y siempre Dios nos está enseñando de alguna forma. A veces nos acaricia el Señor y a veces nos da Sí, ¿no? nos da con todo. Pero eso es. Pastora, 25 años de ministerio. Sí, ¿Cómo ha sido 25 eso? años de ministerio. ¿Alguna anécdota, algo que contar? Bueno, más que anécdota, yo diría milagros del Milagros, Señor. wow. Milagros del Señor. Porque nosotros a los 5 años de haber iniciado el ministerio ahí en la comuna de Pudahuel, Ya. el Señor nos entregó un templo que estábamos orando como iglesia. ¿Están pastoreando ahora ahí? Claro, Ah, en Pudahuel. pero el No, en templo Maipú. está en Ah, en el Maipú. templo está en Maipú. Ya. Ya, pero Comenzamos donde en- comenzamos en perfecto. Pudahuel Sur. Ahí un año estuvimos en una casa donde la familia que se reunían. Después de ese año se arrendó un local pequeño ahí en Las Torres con Pajarito, donde está el McDonald's. Ahí Ya. cerquita estábamos. Estuvimos 5 años ahí. Y el Señor luego nos llevó al templo donde estamos ahora en la comuna de Maipú. Yo pensaba que estaban en San Bernardo. No, mi hermano está en su San hermano Bernardo. está allá. Jorge, él está en San Bernardo. Y bueno, ese era un templo bautista Ya. que estaba totalmente abandonado. Habían puesto dentro una antena de estas de celulares. Ya. Por lo mismo, la gente protestaba. Claro. Las mamparas todas hechos tira. Habían ramplas de camiones. Era un lugar que estaba muy deteriorado. Y el Señor nos llevó ahí, nos puso en contacto con la dueña de ese lugar, que era una hermana también que tenía vínculos con la iglesia metodista pentecostal. Nos empezamos a conversar y nos dimos cuenta que el esposo de ella, con mi tío que también era pastor, trabajaron juntos cuando existía el pastor, el obispo Umaña. Manuel Umaña. Entonces hubo ahí una conexión muy linda que sin duda... ¿Cómo Dios hace las cosas? ¿Cómo hacen las cosas? Exacto. Nos conectamos. Habían otros pastores interesados en el lugar, pero ella dijo, no, el Señor, siento que el lugar es para ustedes. Amén. Y usted decía milagro. Cuéntenos algún milagro, a ver. Algo reciente. Bueno, en ese minuto yo creo que el milagro más lindo que recibimos es cómo el Señor nos llevó ahí, nos llevó a través de una palabra profética y cómo también se fueron dando las cosas para comprarlo. En 5 años
el templo estaba pagado, Ah, propio ahora. propio, el lugar. De hecho, cuando llegamos a ese lugar, nos llegó una ofrenda de una parroquia que hay cerca y el sacerdote nos mandó una ofrenda Mire, ah, para apoyarnos en la compra de ese lugar. eso es un lo milagro. lindo. Eso es lo lindo cuando Dios pone un llamado. Sí. Yo siempre predico esto cuando me ha tocado predicar a los pastores. Cuando Dios te llama, Él se encarga de todos los recursos. Sí. Yo no tengo por qué transar el evangelio, predicar una palabra diferente. No, yo debo predicar la palabra como el Señor me manda. Porque Él provee, Él sostiene. A mí no me sostiene la gente, no, me sostiene Dios. Y mira un sacerdote, bueno, ahí hay un milagro. Es que ese es un milagro Sí. extraordinario. O sea, nos llegaban los recursos de forma tan milagrosa que nosotros estábamos sorprendidos. O sea, en 5 años pagar un lugar, ¿ya? Que hoy día ese lugar vale mucho más, Claro. porque lo hemos remodelado, también hemos hecho ampliaciones. Entonces, la verdad es que hemos visto milagros económicos muy grandes ahí. Pero no solamente eso, sino que también milagros de sanidades que el Señor ha hecho y siempre ha estado respaldando de esa manera el ministerio. ¿Ya? Muchas cosas lindas que, bueno, no sé si algo te acuerdas de ello. Sí, bueno, una de las cosas que nos impactó mucho a los pocos años que estábamos ahí, sin nosotros hacer trabajo evangelístico, sin hacernos notar, promocionar, llegábamos y el lugar se llenaba. Y en uno de esos minutos había una anciana que estaba sentada atrás y se empezó a sentir mal. Mientras estábamos en el devocional cantando el Señor y yo me sentaba a la entrada para poder saludarlos a todos. Y viene la nieta de esta abuelita y me dice, pastora, ¿puede orar por mi abuelita que se siente mal? Y claro, y me acerco yo, estaba atrasito, y ella, yo la veo que su cabeza cayó, estaba sentada y empezó a salirle saliva por su boca. Y justamente dentro del grupo de los miembros habían doctores médicos. Yeah. Había un doctor y yo voy donde el doctor y le digo yo, por favor, ¿puede venir a ver una hermana que no se siente bien? Y él sale y todos cantando, nadie se daba cuenta Claro. de lo que sucedía porque esto era atrás. Y va el doctor, la examina y me dice, no, ella entró en un estado de coma y hay que llevarla inmediatamente a un centro de salud, de urgencia. Y estaba el hijo también y dice, la tomaron los diáconos en la misma silla donde estaba y la sacaron del templo y la sentamos afuera, mientras él dijo, yo traigo el vehículo para poderla subir. Y mientras él fue a buscar el vehículo, estaba un diácono, estaba la nieta y estaba yo. Porque todos los demás cantando adentro, adorando al Señor. Nadie enteraba de nada. Nada se sabía nada. Y en eso, mientras esperaba, empezamos a orar. Señor, reprendimos todo espíritu de muerte, a orar, a interceder, y empieza a llover en ese minuto, a caer gotas. Y estamos orando los tres, y de repente yo abro los ojos y la veo a la abuelita con los brazos arriba, orando. Amén, Señor, decía, amén, Señor. Y llega el hijo con el vehículo, le dice, la vamos a llevar a urgencia. No, dice ella, la abuela, yo quiero entrar, yo quiero adorar al Señor y que tengo que ofrendar. La tomaron nuevamente en la silla y la entraron. Qué lindo. Y yo me acerco a mi esposo y le digo, ha ocurrido un milagro, porque el doctor dio el diagnóstico que ella estaba en coma. Claro. Sí. Fue muy, muy evidente eso. Bueno, qué lindo es cuando Dios está. Cuando Dios está. Y eso es importante, quiero decirle a esa nueva camada de pastores que se están formando. Cuando Dios está, Él abre todas las ventanas para que nosotros testifiquemos de Él y el respaldo de Él, no tan solo en lo espiritual, sino también en lo económico. Y qué importante es eso. Cuando hay un claro llamado, todo funciona. No tengo para qué hacer cosas raras, ¿no es cierto? Porque todo fluye en el Señor. Yo les decía alguna anécdota porque ya se pasa algún chascarrito, algo, alguna cosita de repente. Por ejemplo, un día fuimos con Depaín y llegamos, teníamos que volver a las 7 de Santiago, al final llegamos como a las 1 de la mañana porque se quedó el chofer, no sé qué le pasó, que no llegó. Al final el pastor Juan Carlos Reyes agarró el bus y tuvo que manejar. O sea, cosas, anécdotas así. Por eso
le preguntaba que suceden muchas cosas en el camino. Pero volviendo al tema, amados pastores, le hago la pregunta a los dos. Caminar juntos, ¿se puede? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se logra? Eh, Eso es importante, por eso le hago la pregunta. Porque a veces se piensa diferente, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer este otro. ¿Cómo logran ese acuerdo? Yo creo, pastor, y la audiencia en esto, desde mi parte como mujer y como esposa, primero que nada es ubicarse. Donde el Señor me ha puesto, Exacto. el lugar que yo ocupo. Lo que me decía Lo anteriormente. que yo le dije al principio. Exacto. El lugar que el Señor me puso, y yo en eso tengo que ubicarme. Como desde el principio yo dije, siempre he reconocido Amén. el ministerio y yo soy testigo de cómo el Señor a él lo ha movido, le ha hablado y lo ha dirigido en desafíos y en proyectos. O sea, Amén. cuando él me dice, el Señor me habló, el Señor me mostró, no tengo dudas al respecto, Amén. porque yo ya soy testigo de eso. Entonces, no hay cuestionamiento, quizás puedo sugerir, hay que ver esto, hay que ver lo otro, y que él también me escucha. O sea, tampoco, qué importante es que el esposo también no ignore la voz, ¿cierto? Exacto. De la esposa. Es importante el diálogo. El Yo diálogo. creo que la clave, frente a lo que usted me está comentando, es la comunicación. Sí. conversar las cosas Porque siempre. si no hay comunicación, No, y considerar también, Exacto. porque uno también necesita considerar, no imponer. no imponer, sí, por supuesto. En este caso, ella para mí es una ayuda en todo sentido. En el ministerio siempre considero mucho yo el apoyo de ella y también sus opiniones. El trabajo que ella hace con las mujeres también ha sido un trabajo muy lindo en la congregación. De hecho, antes de la pandemia hubo un crecimiento de hermanas en la congregación por actividades que ella también desarrolló con mujeres y también otras pastoras de otros ministerios que fueron invitadas a unirse a ese desafío. Amén. Y que fueron retiros muy lindos. Entonces, yo creo que el Señor a ella la ha usado mucho en cuanto también al trabajo con las mujeres. Ahora, ella también a mí me ayuda a predicar en la iglesia. Amén. Así que... Tengo algunos saluditos acá en mi teléfono acá del programa. Dice, buenos días a todos en esta hora. Es un placer poder ver al pastor Juan y a la pastora Claudia. Dios les bendiga. Les mando un abrazo muy grande. Soy la hermana Claudia Río desde la Florida. ¿No? ¿Ella es de la iglesia suya? Sí, ella es hija también de una hermana que también pertenece, de una familia que pertenece a nuestra congregación. Ya, qué bueno. Y bueno, tenemos otro saludo. Anita también nos está saludando. Dice, gracias, Señor. Anita Vega. Anita Sí. Vega. Anita Vega, que el Señor la bendiga. Gloria a Dios por nuestro templo, dice. Sí. Acá está escuchando el testimonio. Un saludo también bueno, tenemos varios saludos. Quiero aprovecharlo. No me gusta mucho entregar los saludos, pero hay pastores también que nos ven, me dicen, pastor, no me gusta escribir. Pastores flojos van a andar metidos a veces en las redes sociales. Y a veces nosotros colocamos en las redes algo y no hay comentario, no hay nada, pero bueno, estamos siempre igual informando y comunicando. Pastores, estamos en una linda conversación. Me decía que están ubicados en Maipú. La dirección de la iglesia. Estamos ubicados en Isabel Riquelme, Ya. 3740, Collo Errázuriz, en Comuna de Maipú. En comuna de Maipú. Maipú. Los días de reunión, Los días miércoles a las 20 horas y también los días domingo a las 11 de la mañana. a las 11 de la mañana. Miércoles Y domingo y domingo. a las 20 horas el día miércoles, es decir, hoy día, Ya. tenemos estudio de la palabra ¿Ya? que entregamos la enseñanza y el día domingo un culto general. Ahora, antes teníamos más actividades ante la pandemia, pero después todo esto tuvimos que reordenarnos también y en eso estamos. Qué lindo lo que decía usted delante, pastora, cómo sin hacer un trabajo evangelístico la gente llega. Yo siempre digo, Dios anda buscando dónde mandar gente que necesita de Él. Y Dios, ¿dónde lo va a mandar? Donde las cosas estén correctas. A veces uno trabaja en hacer campaña y cosas y no pasa nada.
pero increíble cómo uno siente el respaldo de Dios cuando uno ve que está haciendo bien las cosas y la gente empieza a llegar sola. Es lo Sí. que me pasa a mí también. No hemos hecho campaña, no hemos hecho ni un evento y de a poquito la gente se ha ido acercando. ¿Algunas palabras para la iglesia? Ahí tiene su cámara. ¿Quiere decirle Bueno. algo o retarlo? No, pero algo. No, bueno, eso no quiere decir que no se trabaje en Exacto. el evangelismo. No lo digo ¿ya? por mi parte. Es parte importante, solamente que eso se dio una situación específica que habiendo llegado Pero recién. pasa, perdón que la interrumpa, pero pasa. A veces uno está preocupado, a veces no tiene los tiempos para salir masivamente a la calle y increíble cómo Dios te trae gente, añade a los que han de ser salvos. Bueno, una de las mejores formas de que llegue la gente a las congregaciones es que la misma hermandad, los mismos Exacto. hermanos, ¿cierto? Comparte. Se preocupen en compartir e invitar a alguien a la congregación. Los otros métodos todos son buenos, todas las Exacto. formas son buenas. Pero yo creo que una de las formas que da el mayor resultado es que la misma oveja, Persona a la misma persona. hermandad pueda invitar, traer a personas con su predicación, con su testimonio. Amén. ¿Mm? Pastora, Bueno, las formas pueden ir variando, pero el fondo no debe variar. Los Exacto. fundamentos, el mensaje no debe variar. Exacto. ¿Ya? Bueno, yo por mi parte he sido una persona que siempre me he movido en el ámbito más educacional, de formación, y el Señor me ha permitido ya 3 años, más de 3 años, llevo trabajando para la Universidad Cristiana Logos en Estados Unidos, trabajo de forma remota y siempre impulsando lo que es la educación y la formación. Creo que no basta solamente con el llamado, sino que también uno tiene que prepararse, Exacto. poner de su parte, aprender y ser Exacto. formado. prepararse. Justamente, y a partir del año pasado, a principio del año pasado, la universidad puso en mí la facultad de poder ayudar a las iglesias que puedan tener su propio instituto bíblico. ¿Y ¿Ya? cómo es eso? ¿Cómo uno lo puede lograr para poder...? Claro, lo que pasa es que nosotros sabemos de que lamentablemente en Chile ningún instituto bíblico es aprobado o acreditado por el Ministerio de Educación. Entonces, los institutos que están hoy día, no hay un estándar educativo, académico, universitario. Cada cual lo hace de acuerdo, ¿cierto?, a sus propias realidades. Entonces, la idea es que poder ayudarlos en la programación, ¿cierto?, de educación, una malla, cómo tiene que ir formando. Nosotros no interviene la universidad en la visión del pastor, ¿ya? Más que nada, la visión es que cada pastor pueda formar a sus propios líderes. Darle esa herramienta. Esas herramientas, porque se corre riesgo cuando la gente del pastor los envía a estudiar afuera, porque la gente empieza a empaparse de otras visiones Exacto. que no es la del pastor. Ese es el Entonces, riesgo de muchos el que no... riesgo. Entonces aquí la universidad, ¿qué es lo que permite? De que el pastor pueda formar a su propia gente. Exacto. Y no se requiere de gran capital, sino que el mismo templo, el mismo lugar, la infraestructura que tiene, sirve solamente que gente, yo digo, 2 requisitos: un corazón dispuesto y un espíritu correcto son los requisitos necesarios para poder estudiar. ¿Algún número para contactarse con usted? Sí, mi Que además a algunos les va a interesar el tema. Sí, mi número es el 997353897. Lo repito. Sí. 997353897. Qué importante lo que dijo en relación al estudio, porque de verdad hay un temor. Hay un temor. Muchos pastores que han enviado gente luego después se van. Exacto. Entonces qué importante que el mismo pastor, a través del ministerio que usted tiene, el mismo pastor pueda transmitir a su gente y no sacarlo afuera, que son los riesgos y las luces que a veces se encienden. Entonces qué importante eso. Bueno, lo importante de todo esto de que al tener el respaldo, ¿cierto?, de la Universidad Cristiana Logos, son 3 años de instituto bíblico donde son los primeros pasos, ¿cierto?, en el tema de educación, para después tener la oportunidad de seguir los estudios a nivel universitario. Ahora, cuando uno está bajo la acreditación de la universidad, el alumno que cumple con las mallas y todo eso, al finalizar obtiene créditos, ¿ya?,
Y esos créditos son transferibles a un programa de estudio después superior que si quiere continuar Quiere estudiando continuar. en la universidad. Amén. Bueno, dejé una pausa ahí. ¿Qué le puede decir a su congregación? Bueno, un saludo cariñoso. Primero que nada, quiero saludar y agradecer a nuestra iglesia porque un pastor sin ovejas también. Así que el apoyo que nuestra gente y que la iglesia del Señor ahí en Maipú, en la iglesia Cielos Abiertos, nos ha dado a nosotros, agradecemos eso, pero primeramente nuestro agradecimiento al Señor. Estamos donde estamos, no es por méritos propios, no es por esfuerzo humano, sino que primero que nada reconocer la gracia del Señor que nos ha sido dada y la fidelidad del Señor en estos 25 años de ministerio. Estamos aquí por solamente la misericordia y la gracia del Señor. Y eso yo creo que es nuestro mayor tesoro. No hay mayor tesoro que la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y gracias a todos por eso. Amén. Bien, esas son las palabras en representación también del pastor. No vamos a dejar que se exprese a la iglesia porque él nos va a compartir en unos minutos. Mire, hemos ido avanzando ya. ¿Cómo está en 5 minutos hacer algo? Sí, ¿Sí? Bueno, tiene su cámara, generalmente comparte. yo Queremos escucharle. cuando predico la eterna. La eterna y poderosa. Y la eterna y poderosa palabra del Señor. Bueno. Sí, darle gracias al Señor primeramente por permitirme estar compartiendo la palabra del Señor en este lugar a través de estos medios de comunicación. Sí, meditaba yo qué podría compartirles en estos breves minutos a ustedes que nos están viendo desde su casa, y me llama mucho la atención la actitud de las personas en el tiempo que Jesús estuvo caminando en medio de ellos en esta tierra. Y la palabra del Señor dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, dice la Escritura, y los judíos le rodearon al Señor y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le hicieron esa pregunta. Es una pregunta que a mí me produce tanto quisiera decirlo como dolor, tristeza, por el hecho de no saber reconocer en ese momento delante de quién estaban. Y la verdad es que el Señor les dice, y le dice: si tú eres el Cristo, le dijeron, dínoslo abiertamente, le dijeron ellos al Señor. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es decir, el Señor había hecho tantas maravillas, tantos milagros, tantas cosas que el Señor había hecho en medio de tanta gente. Sin embargo, todo lo que Él había hecho, lo había hecho porque lo había visto de su Padre y encomendado por su Padre celestial. Sin embargo, la gente en ese momento, ni siquiera ante las cosas que el Señor hizo, creían de que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y la verdad es que el Señor ya le había dado pruebas suficientes a la gente. Y el Señor les dice posteriormente: y no creéis. Ustedes no creen. Y aquí hay un punto muy importante. Las evidencias son claras en la Biblia y también los testimonios que cada uno de nosotros podemos presentar ante la gente de cómo el Señor transforma vida son claros y precisos. Entonces ahí la Escritura dice: los apóstoles, lo que hemos visto y oído, eso es lo que testificamos, y eso es lo que nosotros seguimos hablando acerca del poder de Dios. Sin embargo, el Señor le dice: pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. El punto es que no está haciendo el Señor aquí acepción de personas, sino más bien dando a conocer lo que hay en sus corazones. El corazón es perverso. El hombre que no confiesa a Jesús como su Señor y no quiere ver, se dice que el peor ciego es aquel que teniendo la vista, ¿cierto?, y no puede ver. Y ellos podían ver al Mesías, pero no creían. Entonces el Señor aquí lo que deja de manifiesto es lo que había en sus corazones. Ellos podían haber dicho: Señor, tú eres el Mesías, ante todas las pruebas que tenían presentes. Sin embargo, ellos dudaban, enrostraban al Señor. Y eso habla de la decisión que el ser humano toma en lo más profundo de su corazón. El hombre decide no creer. La persona, aunque tenga pruebas suficientes, decide no creer. Y eso se llama incredulidad.
Pero hay una parte que el Señor dice también, mis ovejas, dice, oyen mi voz, dice el Señor. Y yo les doy y les conozco y me siguen. Y esto tiene que ver, y me gusta mucho porque aquí hay dos características básicas del verdadero seguidor de Cristo, de aquel que se convierte en un discípulo. Me gusta mucho cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y aquí la palabra del Señor habla de escuchar con confianza. Esto es como cuando, graficándolo un poquito, es ver a un padre que le dice a un hijo, tírate, hijo, de alguna altura y yo te sostengo, no tengas temor, yo te sostengo. Y el hijo, por el hecho de saber que es su padre y no lo va a dejar caer al suelo, lo va a recibir con seguridad, se abandona en él con confianza. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo le dice a todos los que se atreven a creer en él. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Eso es creer con confianza, es abandonarme en el Señor, creer que Él es la verdad, la vida, creer que Él es el Señor, creer que Él es el único que puede transformar el caminar y la vida del ser humano. El hombre necesita en lo más interior, en lo más profundo de su ser, un cambio. Y ese cambio no lo puede hacer cualquier persona, no. Lo puede hacer solamente Jesucristo en aquellas personas que creen. Y el otro punto es cuando el Señor le dice, y me siguen, y en este punto el Señor está hablando que aquellos que se atreven a creer en Él con confianza también van a seguirlo en obediencia. La obediencia es parte de una persona, caracteriza a la persona que realmente cree en el Señor Jesucristo. No es solamente decir yo creo, sino tener confianza. Y no es solamente decir yo creo, sino que también es obedecer a la palabra del Señor. Así que yo te invito en esta hora, querido hermano, hermana, y si hay alguien también que no conoce al Señor, yo le quiero invitar en esta hora que en el nombre del Señor esa incredulidad salga de su corazón y usted pueda confiar en el Señor y usted pueda abandonarse en el Señor y creer que la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario viene para beneficio de toda persona. El Señor, dice la palabra, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y tú eres una persona que tiene esta oportunidad, como la hemos tenido todos nosotros, que por la gracia y misericordia del Señor podemos disfrutar hoy día de una vida nueva que el Señor nos ha dado. Así que quiero con estas palabras bendecirte, amigo, amiga, y decirte que te puedes abandonar en los brazos del Señor y puedes creer en Él con toda confianza, porque Él es la verdad. Él no miente, Él no dice palabras falsas, engañadoras, no. Dice la Escritura, sea todo hombre mentiroso y solo Dios veraz. Él es la verdad. Así que yo te invito a creer en Él. Amén. Dios te bendiga. Amén. Wow. A creer, a rendirse, a entregarse, a ponerse en sus manos. No dudar, como dice nuestro pastor, que Él puede hacer lo que es imposible, posible. En Él está la vida, en Él está todo, en Él están las bendiciones. Buen temita, cortito pero preciso. Es verdad, hay mucha gente que oye de Dios, que escucha de Dios, pero la diferencia está en aceptarlo en el corazón. Y creer con confianza. Y creer con confianza, porque hay mucha gente que cree, ¿no? Bueno, hay un texto por ahí, no lo voy a decir, el diablo cree y tiembla también. No es solo creer, sino entregarse, disponerse, rendirse. Cuando uno llega a esa posición, dice Dios, bueno, ahora yo voy a hacer algo en tu vida. Qué lindo, pastor, qué lindo tenerle, qué lindo compartir con ustedes, qué lindo conocerle. El tiempo va avanzando, siguen los saludos, Tamara, Belén, Elizabeth, Lorena. Sí. Bueno, y puedo seguir leyendo hartos saludos. Iglesia. Qué lindo que la gente les reconozca, ¿no es cierto? Se ve que están haciendo
las cosas bien. Una vez más, repítame la dirección del lugar, Maipú, ¿dónde? Estamos ubicados ahí en la comuna de Maipú, Avenida Isabel Riquelme, 3740, al llegar a Lo Errázuri. Estamos ahí con el deslinde con Estación Central, con Cerrillo, ¿cierto? Así que un lugar muy estratégico para que pueda asistir con toda libertad. Miércoles y jueves. Hoy día, todos los miércoles a las 20 horas y Ya. el día domingo a las 11 de la mañana nuestro culto general. Así que si no tienes dónde ir, no te salgas de tu iglesia para ir donde los pastores, no. Si tú eres una persona que está buscando un lugar, ahí en Maipú, la dirección la tienes, yo igual. Si tú quieres estar cerca de la zona norte, Avenida Palmilla 3888, los días jueves y los días domingo también a las 11 de la mañana, jueves a las 17:30. Nos quedan breves segundos. ¿Podemos decir algo al despedirnos juntos? Bueno, darle gracias al Señor también porque tenemos este día lunes los bautismos y vamos a celebrar con la congregación y los hermanos los bautismos que son muy necesarios en la iglesia. Amén. Bien. Te bendecimos, te damos gracias por ser parte nuestra, así que gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Dios les bendiga. Paz del Señor. Muchas Chao. gracias. Dios les bendiga. Chao.